El apóstol Pablo fue guiado por Dios a predicar el Evangelio donde otros no habían ido. Después de recorrer toda el Asia Menor, el Espíritu de Dios guió a Pablo a cruzar el estrecho e ir a la ciudad de Filipos. Filipos, aunque era una ciudad relativamente pequeña, era importante. Allí Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, en el año 20 a.C., había derrotado a sus enemigos. Y después de eso es que el apóstol Pablo va allí y predica el Evangelio de la gracia de Dios, y un número de personas se convierten. Pablo fue arrestado allí también y fue a la cárcel, y desde la cárcel escribe esta epístola que, aunque breve, era importante en cuanto a su doctrina y en cuanto a las enseñanzas prácticas. En el capítulo 1 eso queda demostrado. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros el capítulo 1, versículos del 18 al 20 de la epístola a los Filipenses. Dice Pablo en el versículo 18: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gran deseo de Pablo, su gran anhelo, aquello para lo que dedicó muchos años de su vida, fue la proclamación de Jesucristo como el único Salvador de los hombres. Y en estos versículos de Filipenses 1, del 18 al 20, Pablo lo expresa de una manera clara. ¿Qué pues? Dice Pablo. Ese qué pues se refiere al hecho de que hubo algunos hombres malvados que se opusieron al ministerio del apóstol. Querían ponerle fin, querían obstruir la predicación del Evangelio, pero Pablo continuaba haciendo aquello para lo cual Cristo lo había llamado. Había algunos que lo hacían, pero por envidia y por porfía, dice él en algún otro sitio. Pero Pablo predicaba a Cristo por amor, sabiendo que el Señor lo había puesto para esa tarea, la tarea de predicar a los hombres y mujeres, que no hay otro Salvador. En el versículo anterior, el versículo 17, él dice que había aquellos que predicaban por amor, sabiendo que él estaba puesto para la defensa del Evangelio, para la apología, la defensa del Evangelio. Y ahí añade, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo era anunciar a Cristo, decirle a hombres y mujeres
que no había otro Salvador, no hay otro Salvador fuera de Cristo. En el versículo 19 añade, porque sé que por vuestra oración y la suministración, es decir, el apoyo, el ministerio del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba seguro que iba a ser puesto en libertad. El Señor le había revelado que aunque estaba preso ahora, él sería liberado. Esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza. Este era su anhelo, su gran deseo y su gran expectación de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cristo sería hecho grande en el cuerpo de Pablo, como visto con una lupa, con un objeto de aumento, será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, no importa si él era martirizado, si era condenado a muerte o seguía viviendo. De cualquiera de las maneras, Cristo iba a ser magnificado, hecho grande, engrandecido, visto como con un cristal de aumento. Querido hermano, querida hermana, ese debe ser tu anhelo y mi anhelo, tu esperanza y mi esperanza, que Cristo sea visto en tu vida y en mi vida, en tu hablar y en mi hablar, en tu ejemplo y en mi ejemplo. Que hombres y mujeres sean capaces de ver a Cristo viviendo en ti y viviendo en mí. Esto es lo que Pablo dice de aquellos filipenses, de aquella iglesia que él había establecido en medio de dificultades y de pruebas, hasta el punto de que había sido condenado, había sido enviado a la cárcel y de allí fue liberado para continuar predicando el evangelio de la gracia de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y clama a Dios. Pídele que Cristo sea visto en tu vida, como debo yo también pedir a Dios que Cristo sea visto en mi vida, que tu ejemplo y mi ejemplo haga que otras personas reciban a Cristo en sus vidas, lo glorifiquen, lo magnifiquen, lo proclamen y vivan en conformidad con sus enseñanzas. Alza tus ojos al cielo, alcemos nuestros ojos al cielo y hagamos que Cristo sea visto en nuestras vidas. Démosle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Como dice el apóstol aquí, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, pero ahora y siempre que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Que a Él sea la honra y la gloria y la alabanza, ahora y por siempre. Amén y amén.